Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la bienvenida a ti, familia. Gracias al Dios Todopoderoso, quien nos permite estar reunidos en este momento, buscando de su santa presencia, Señor. Gloria y honra sean para ti, Señor. Y queremos empezar este nuevo año, Señor, este precioso año en el cual tú nos has permitido comenzar a vivir, Señor, de entregarlo para ti, Señor. Por eso hoy, Señor, estamos agradecidos contigo, con el Dios Todopoderoso, porque nos permites tener un día más de vida, una primera semana ya mostrando tu bendición, mostrando tu misericordia, mostrando tu santo amor. Ahí donde estés, precioso hermano y hermana, por favor inclina tu rostro, cierra tus ojitos y pon todo tu ser en plenitud para dedicarle una pequeña oración de agradecimiento al Dios Todopoderoso. Gracias mi Rey, gracias mi Señor, gracias Padre Celestial por todo, absolutamente todo lo que nos has dado, Señor. Gracias te damos, Señor, por las dificultades. Gracias te damos, Señor, por las pruebas. Gracias te damos, Señor, por los momentos de tristeza, Señor. Ha pasado un año, Señor, en el que seguramente muchos de mis hermanos han tenido pérdidas, Señor. De pronto no solo material, económica, sino sentimental, Señor. Ten piedad de quienes han perdido un ser amado, Señor. Ten piedad de quienes han perdido, Señor, a un ser querido. Ten piedad de los que han perdido su trabajo, de los que han perdido, Señor, la fe en ti, Señor. Hoy te suplico, Padre Celestial, que seas tú, Señor, llenándonos nuevamente de fe, Señor. Porque tu palabra nos dice que no hay mejor y mayor camino, Señor, que para renovar nuestra fe, que por medio de darte la gloria, Señor, de darte la honra, mi amado Dios. Y así sea, Señor. Que todo lo existente, Señor, te dé gloria y honra, Señor. Que así como los animales, como la vegetación, como este planeta, como toda la creación, Señor, gime en ti, Señor. Que así seamos nosotros, Señor, gimiendo, Señor, para que regreses pronto, Señor Jesucristo. Para que por favor cumplas tu palabra, Señor, y te acuerdes de los que estamos aquí, Señor. Para que nuestro cuerpo sea transformado, este cuerpo, Señor, de corrupción, sea vuelto en incorrupción, Señor. Para que en un abrir y cerrar de ojos, Señor, estemos en la eterna y plena presencia del Dios amado. Señor, queremos colocar en tus manos este precioso año, Señor. Queremos colocar estos tiempos, Señor, para ti, para tu gloria y tu honra. Que este año, mi amado Dios, que este año sea solamente, Señor, para adorarte a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, mi amado Señor, sea para ti, Señor. Que desde el respiro que damos, Señor, hasta las cosas más importantes, Señor, y sublimes que pueda hacer el hombre, sean para ti, mi Dios. Gracias, mi amado Rey, por permitirnos, Señor, compartir de estos instantes. Llénanos de tu palabra, satúranos de ella, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu amor, amado Dios. Ayúdanos a amar a los demás, Señor, como tú nos amas a nosotros, mi Dios. Ayúdanos a no caer en la tentación, Señor, a soportar las pruebas y las dificultades, mi Señor. Dale ánimo al desvalido, Señor, fuerzas al caído, Señor. Levanta al que no tiene esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo me hago a un lado para que seas tú, por favor, tomando control de mi voz, de mi mente, de mis ojos, Señor, de mi ser y también del corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplico que este año no sea unos tiempos en vano, Señor, sino que sean para crecer en el conocimiento y la plenitud de tu Santísimo Hijo, Señor. Gracias te damos, Señor, y nuevamente colocamos este tiempo en tus santísimas manos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un gozo para mí
comenzar este nuevo año, hoy viernes 6 de enero del año 2023. Comenzamos una nueva etapa, comenzamos un nuevo periodo y qué mejor manera que hacerlo con la búsqueda del Señor, conociendo del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Esto es, o este debería ser el gozo más grande que cualquier creyente pudiese llegar a tener, más que tener éxito, más que tener fama, riqueza o amor. Lo que nos debería llenar nuestro corazón es tener la posibilidad de conocer a nuestro gran, precioso y majestuoso Señor. El año pasado, amados hermanos, comenzamos entonces esta preciosa serie que se denomina así, Conociendo al Dios Desconocido. Y veíamos que era estrictamente necesario, casi que una obligación hacerlo, si nos hacemos llamar cristianos, si nos hacemos llamar creyentes, el conocer a nuestro buen Dios. Porque algunos tenemos una imagen, una creencia propia, una figura de Dios que no es más que una figura idolátrica, pero lejos de ser lo que verdaderamente me muestra la Escritura. Entonces, veíamos en nuestras primeras enseñanzas que más allá de conocer a Dios intelectualmente, lo cual no es que esté mal, sino que cuando solo nos quedamos ahí es donde está el error. Bien es dicho por la Escritura, ¿cierto? Que no solamente debemos oír o ser oidores, sino también hacedores. Que es necesario que pongamos por obra esa fe que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de ustedes y en mí. Y eso parte conociendo a Dios. Hoy mi intención no es ni juzgarte, ni mucho menos, ni tildar si conoces o no conoces a Dios. No, esa no es la intención de esta enseñanza. La intención de esta enseñanza es despertar en ti y claramente en mí que busquemos al Señor. No importa en qué momento te encuentres. ¿A qué me refiero? No importa si tú llevas 6, 10, 20 o 30 años en el cristianismo o si hasta ahora llevas una semana. No importa. Lo que importa aquí es que entendamos que para ser unos verdaderos creyentes yo tengo que conocer a Dios. Y como Dios solo se revela de una manera especial, como el título de esta enseñanza lo dice, a sus hijos, pues es importante que entendamos cómo pasa eso. Entonces voy a dar una pequeña reseña, ¿sí? Para continuar con el tema y que podamos como encajar en lo que vimos el año pasado, en las últimas sesiones y con lo que vamos a seguir de aquí para adelante. Yo les soy muy honesto, muy posiblemente se me puede ir más de medio año estudiando solamente este tema, pero no importa. Lo importante es que al final, cuando terminemos, podamos decir, ya conozco de una mejor manera a nuestro buen Dios. Nunca lo vamos a terminar de conocer, porque ¿quién escudriña la mente de Dios? La Escritura dice, solo el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces es imposible que podamos decir, yo conozco a Dios al 100%, no, pero por lo menos sí las cosas básicas que nos muestran la Escritura que todo creyente debería entender. Habiendo comprendido esto, amados hermanos, nosotros estudiamos en el año pasado que el hombre estaba incapacitado para conocer a Dios por sí mismo. Esto os lo voy a pasar así de corrido, porque esto ya lo explicamos, ya lo enseñé, y pues está ahí en el canal de YouTube, el cual te invito que entres, que compartas, que nos ayudes, no para que el canal crezca, esa no es mi intención, ni que conozcan la voz que habla tampoco. A mí lo que me interesa es que si ustedes ven algún provecho en esto que nos regala el Señor, por el amor de Dios, no se queden con eso. A alguien le puede servir y así ayudamos a la obra. No necesitamos ser unos grandes predicadores, no necesitamos ser unos grandes evangelistas, no necesitamos tener dinero.
No, lo que necesitamos es tener voluntad, voluntad de servir para la obra, no tanto a un hombre o a una congregación, sino a la obra, porque de paso, pues le servimos también al hombre. Entonces veíamos que el hombre estaba incapacitado de conocer a Dios por sí mismo, ¿cierto? Esto lo veíamos desde dos perspectivas, desde una incapacidad moral del hombre y también una incapacidad intelectual. La incapacidad moral del hombre está dado en que es un ser caído, en que esa caída hace que el hombre cada vez que tiene un hijo, para hacerme entender, o de generación en generación, transmite esa naturaleza caída debido a lo que pasó allá en el jardín del Edén, allá en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Y porque el hombre en sí mismo es una persona incrédula. Así se ha vuelto, así se ha encargado el enemigo de volver al hombre, así se ha encargado la sociedad y el hombre mismo se ha encargado de ser un ser incrédulo. Adicional a eso, pues la incapacidad intelectual estudiábamos que se da en el hombre debido a que el hombre cree que su sabiduría, que su conocimiento es suficiente o para conocer a Dios en el supuesto mejor de los casos, y lo coloco entre comillas, o para rechazarlo. Y de ahí viene que el hombre no conoce la palabra de Dios, no la conoce. Aquí yo no te estoy diciendo cuántos versículos de la Biblia te sabes. Eso a la verdad, aunque es muy importante, eso no te va a salvar si te sabes 100 o 200. A ti te va a salvar es la fe en el Señor Jesucristo. Eso te va a salvar. Pero si tú diste el paso de fe hace, no sé, un buen tiempo, no sé, hace unos meses, unos años o décadas, no sé hace cuánto, pero si tú me dices que tú no te preocupas por conocer a Dios leyendo la escritura, yo te quiero invitar hoy a que por favor recapacites en intimidad con Dios, que le pidamos todos perdón, porque todos los que estamos aquí debemos pedirle perdón, no hay ni uno que no, no hay ni uno solo justo, pero que sí recapacitemos de verdad para mirar entonces a cuál Dios es el que estoy siguiendo, al que yo mismo me creé, al que me idealicé, porque criticamos de pronto a las otras religiones, por ejemplo a la católica, y decimos que es que los católicos tienen una mala interpretación de la Biblia. Bueno, y yo te pregunto, ¿y tú qué tanto sabes de Dios de la Biblia? Porque es muy bueno criticar, o muy bueno criticar al hermano y decir es que el hermano es un borracho, el hermano es un incrédulo, porque así tratamos a nuestros propios hermanos. Pero y bueno, ¿qué tanto de eso que estudiamos en la palabra estamos aplicando? Porque tú me puedes decir, no, yo la leo todos los días. Ok, gloria a Dios, pero ¿y qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto aplicamos eso que leemos? Muy bonito. Entonces fíjate una cosa cómo me lleva a la otra. Ni es correcto decir que no necesito la palabra, ni es correcto tampoco decir que aunque yo la lea todos los días, no la aplico. Y eso volvemos al mismo punto. Muestra que el desconocimiento verdadero de la palabra de Dios. Entonces, esto me resume, amados hermanos, esa incapacidad del hombre por conocer a Dios. Eso fue lo que vimos. Y empezamos a estudiar un tema muy importante y es la revelación de Dios. Bueno, el hombre no puede conocer a Dios por sí mismo, le es imposible. Entonces, ¿cómo hace para conocer a Dios? En su misericordia, Dios lo que hizo fue revelarse a la humanidad de dos maneras y a dos grupos diferentes, aunque al segundo grupo se le reveló de las dos maneras. Entonces, para darme a entender, el Señor, el Señor, el Señor, mis amados, se revela de una manera general y se revela de una manera especial. ¿Cómo se revela de esa manera general? Bueno, eso fue lo que vimos en nuestra enseñanza pasada. Se revela de una manera general, puesto que se revela a todas las personas, o sea, sean incrédulos o sean creyentes,
solamente necesitan abrir los ojos, poner en activación los sentidos físicos que se tiene para darse cuenta de que hay un Dios. Veíamos tres puntos importantes, si de pronto ustedes recuerdan, y es que Dios se revela a toda la humanidad, vuelvo y digo, sea una persona creyente o sea una persona incrédula, Dios se revela a todos en esa manera general. ¿Cómo se revela en esa manera general? Bueno, Dios se revela por medio de ¿qué? De la creación. De la creación. Entonces, solamente tenemos que mirar, ¿cierto? El hermoso y bello espacio para darnos cuenta de eso. Tenemos que mirar las plantas, la cantidad de animales, la diversidad de personas, de especies que hay, para darnos cuenta que hay un arquitecto que se sale de todo esquema, que está más allá de nuestro entendimiento. Ahora, Dios también se revela por medio de ¿qué? De su control soberano. Dios lo gobierna todo. Aquí les dije que íbamos a ver, es un atributo de Dios, esto es un atributo de Dios muy importante y eso es lo que va a seguir en las siguientes enseñanzas, los atributos de Dios. Y se llama la inmanencia. Y muy poco se habla de la inmanencia y se habla mucho del control soberano. Pero solamente se los voy a dejar ahí para que de pronto los que les gusta indagar un poquito vayan a ir mirando qué es eso de la inmanencia, a qué se refiere cuando se trata del Señor. Pero tiene que ver, como ya bien se los dije, del control total y soberano que tiene Dios sobre todas las cosas, sobre la creación. Y este control soberano lo ejerce sobre todos. Volvemos al mismo punto. Recordemos que la revelación general es a todos, no a algunos, sino a todos. Entonces Dios controla las vidas tanto de los incrédulos como de los creyentes, de nosotros. Y como tercero, vimos que Dios se revela a todos de una manera general, incrédulos o creyentes, por medio de la conciencia. Entonces recordamos que por eso nosotros, no sé, si miramos las leyes que el hombre hace, el hombre crea leyes, es por eso, porque Dios escribió en los corazones de los hombres, aún, vuelvo y digo, sin ser crédulos o sin ser o siendo incrédulos, escribió esa ley en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que me dice Romanos 2 del 14 al 16. Por eso la sociedad genera normas, genera leyes, pero como somos imperfectos, también por eso vemos que esas mismas leyes son cambiantes, ¿sí? No son fijas, mientras que la palabra de Dios sí es fija, eterna y perdura para siempre. Entonces, ya habiéndolos puesto en contexto, vamos a ver entonces la otra manera en que Dios se revela, la manera especial, y esa es mucho más importante que la primera, es mucho más importante que la revelación general. Esta forma de revelarse, la especial, está encaminada a que las personas no solo conozcan a Dios intelectualmente, sino en una relación profunda y espiritual. Fíjense que aquí no hablamos de nada material. Esto no quiere decir que el creyente no pueda tener bendiciones materiales, claro que sí, pero no está enfocada en eso. No es lo que quiere Dios, no es lo que desea. Así que si tú conoces a Dios solamente por los milagros que Él ha hecho en tu vida y hasta ahí, bueno, te falta lo más importante. Y es que debido a esta revelación especial, es que llegamos o se convierte en la única manera en que se puede garantizar, primero, se llega a conocer el Hijo de Dios y por ende, si yo conozco al Señor Jesucristo, voy a llegar a reconocerlo como mi Señor, como mi Salvador y por ende la salvación. Entonces aquí encontramos una diferencia muy importante con la revelación general y es que la revelación general no salva. Por ejemplo, podemos encontrar personas que digan, no, yo creo que Dios sí hizo la creación, pero
esa persona no cree en el Señor Jesucristo. Ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen que el Padre hizo todo, ¿sí? Pero no creen en Jesús como medio de salvación. Y aunque reconozcan la revelación general, debido a que no entienden la revelación especial de Dios por medio de su Hijo y la salvación que Él ofrece, pues desafortunadamente de nada les servirá conocer al Padre. Y hay algo importante, no conocen al Padre, porque si conocieran al Padre conocerían al Hijo, eso dice el Evangelio de Juan, eso dice allá el Señor Jesucristo, el que me conoce a mí, conoce al Padre, el que viene a mí, conoce al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en especial estos, los testigos de Jehová, no conocen ni al Señor Jesucristo, por ende no son salvos, y aunque dicen conocer a Dios Padre, pues tampoco lo conocen, porque Dios Padre y el Hijo son uno solo, junto con el Espíritu Santo. ¿Vemos la importancia de estas enseñanzas? Son doctrinas básicas que si no las tenemos claras, cualquier persona de cualquier otra denominación o de otra religión viene con un poco más de conocimiento, nos da 2, 3 vueltas y nos convierten. Empezamos a ser seguidores de esas enseñanzas. Comemos y tragamos entero, pero no cualquiera que diga que viene en el nombre de Cristo, en verdad viene enviado de Él, o que viene enviado de Dios. Porque les digo una cosa, es muy fácil decir que Dios lo envió. Reflexionaba yo finalizando este año en el hecho de que nosotros, es más, siendo creyentes, nosotros como creyentes decimos Dios te bendiga, pero a la verdad cualquiera dice eso. Nosotros ni siquiera con nuestra boca profesamos nuestra fe. Nosotros, no es que si lo haces te vayas a condenar o no, 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 sino estamos hablando de cómo nosotros evangelizamos a los demás. Y nosotros lo que deberíamos proclamar es Jesucristo te bendiga. Jesús te bendiga. Pero nosotros no hablamos de Jesús. Es muy poco lo que hablamos de Jesús. Nombramos a Dios, pero lo que pasa es que Dios lo hemos vuelto un cliché, el nombre, ¿no? El nombre. Entonces nombramos a Dios, pero volvemos al mismo punto de cuando inicié. No lo conocemos, no sabemos de qué Dios estamos hablando. Pero cuando hablamos de Jesucristo, ya la cosa cambia, ¿cierto? Ve tú y dile a otras personas, Jesucristo te bendiga. Vamos a ver cómo te miran. Propóntelo esta semana que entra. No decir Dios te bendiga, sino di Jesucristo te bendiga. A cuanta persona tú de corazón la quieras bendecir. Y verás que no es lo mismo. No es lo mismo, no te lo van a recibir de la misma manera y tú también lo vas a empezar a ver desde otro punto de vista, amado hermano. Y no, vuelvo y lo digo, no, esto no es para un cliché, porque es que volvemos a esta frase tan importante como un cliché, lo cual no debe ser así, sino que es la manera en que empezamos a mostrar a los demás quién es ese Jesucristo. Oiga, ¿por usted por qué me habla de Jesucristo? Porque no me dice de Dios. ¿Qué diferencia hay entre Dios y Jesús? Y ahí ya tienes la entrada. Ahí tienes la entrada. Algunos te pondrán cuidado, otros no. Alguno te preguntará. Pero con que uno te pregunte, la tarea está hecha. Entonces, la verdad de Dios, amados hermanos, es revelada personalmente. Eso quiere decir especial. General a todos, especial a unos, personalmente. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la fe. Conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso no me lo muestra la revelación general. La revelación general no me dice Jesucristo, no me habla de Jesucristo como lo podemos entender de pronto. Ya unos creyentes maduros pues lo sabemos, pero una persona que no conozca el Evangelio no lo va a entender. Entonces,
Para poder entrar a la salvación debe conocer a quién, al Señor y al Salvador. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo se llama. Por el único por el cual tenemos salvación por medio de la obra que hizo en la cruz. Entonces, entendemos todo esto y al pensarlo y al analizarlo, pues debemos encontrar una diferencia muy grande, ¿cierto? Por eso es lo importante de estudiar esto a profundidad. Yo iba a seguir de largo, pero me di cuenta que no diferenciamos entre las dos revelaciones. Por eso es que me he tomado el tiempo de escudriñar estos temas un poquito más a profundidad. Entonces, debido a que algunos basados en la revelación general creyeron que por medio de las obras u otras fuentes podrían reconstruir la relación que se perdió en la caída. Ustedes se acuerdan, ¿no? Se acordarán, amados hermanos, que la relación entre el hombre y Dios se vio afectada debido a la desobediencia de quién, pues de Adán y Eva. Se desquebrajó esa comunión. Pero ahora, dice la palabra en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? No las obras. Y esto no de vosotros, fíjense, o sea, la fe no es algo de nosotros, pues es don de Dios. Miren, esa fe que tú profesas, que se supone debe ser Jesucristo, no es tuya, te la dio Dios. Por eso no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes decir que eres muy santo, tú no puedes decir que tan bueno eres, así de pronto lo seas. Pero no se te puede olvidar que todo lo que tienes y lo que eres es por medio del Señor Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu, quien te dio ese don de la fe, que es lo que te permite creer en Él. Por eso es que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien te convence que eres un pecador. Él es quien te convence que tú no te puedes salvar. Él es quien te convence que si no reconoces al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, te va a pasar lo que a Satanás, que ya fue juzgado, ya fue enjuiciado y solamente le quedan unos cortos momentos para terminar todas sus fechorías. Entendiendo esto, entonces vamos a escudriñar cómo se evidencia o cómo podemos entender esta revelación especial. Entonces vamos a nuestro segundo punto. Recordemos que cuando la enseñanza pasada les dije que eran 3 puntos. Ahora vamos a ver el segundo y si el tiempo no lo da, el tercero, para continuar después con los atributos. Y este segundo punto dice las fuentes de revelación a ciertas personas. Entonces recordemos, la revelación general es para todos. Todos pueden llegar a la revelación general. Ahora, eso no quiere decir que todos crean en la revelación general. Vemos algunos científicos que dicen, no, yo no creo que Dios, el arquitecto, ¿cierto?, sea el creador, no. Yo no creo eso, yo creo en la teoría del Big Bang, yo creo en la evolución, no hay nada más torpe que eso, pero científicos muy dotados de supuesta inteligencia, ¿cierto? Y sabiduría humana, que se enorgullecen de ella, verdaderamente no les sirve para nada, porque lo niegan. Entonces no todo el mundo cree ni siquiera en la revelación general. Por ende, pues en la revelación especial sí que muchos menos. Por eso vuelvo al punto, es para unas personas esa revelación. ¿Para quiénes? Para los creyentes. ¿Y cómo se da esa revelación general? Esa revelación general se da por medio de 2 puntos, o digamos que de 2 ítems. Lo vamos a estudiar por medio de 2 ítems. El primero, por medio de el Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces veámoslo y ahorita les digo cuál es el otro punto. Entonces el Hijo de Dios, vamos a verlo, amados hermanos, de 3 maneras.
Pero ¿qué me dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Muchos, cuando nos preguntan ¿por qué creemos en la Trinidad?, no sabemos cómo responder. Amado hermano y hermana, grábate este versículo. Este versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es la evidencia más certera que hay en la Escritura, no la única, pero sí la más certera, de la Trinidad, de que Dios es un ser tripartito: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más claro no puede estar, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Más claro no, tú no puedes pedir que sea más claro. Así que si te preguntan en la ayuno, ¿por qué cree? Porque la Escritura me lo dice. Vuelvo y digo, y esta no es la enseñanza, no es el único pasaje, pero este es el pasaje más fuerte que existe. El Padre decidió revelarse por medio de su Santo Hijo. Eso es lo que me dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Fíjense del verbo está. Está en presente es un presente que siempre ocurre. Presente que lo podríamos llamar perfecto, ¿sí? Si se pudiese decir esta expresión. Que está en el seno del Padre. No dice que estaba, no dice que estuvo, no dice que estará. Dice que está sucediendo. Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ese unigénito Hijo dio a conocer ¿a quién? A Dios Padre. Y Dios Padre se dio a conocer por medio de su unigénito Hijo, quien decidió encarnarse en un hombre, humillarse a sí mismo para entregarse por los pecadores del mundo en una cruz, sin dejar de ser Dios mismo, pues uno es. Juan 10:30 me dice: yo y el Padre somos uno, o uno somos, dice la Reina Valera. Yo y el Padre uno somos. Dice Paul Benware en un libro que se llama Panorama del Nuevo Testamento, todo esto lo pueden encontrar en internet. Dice que la Biblia enseña que Cristo es verdaderamente humano y con todo es Dios. Hace muchos siglos se debatió si Cristo era solo Dios o si Cristo era solo hombre. Y se llegó a la completa conclusión, sin lugar a duda, basados en la Escritura, que Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. No nos puede caber la menor duda, amados hermanos. Entonces, si el Padre envió al Hijo y el Hijo decidió venir, encarnarse, pues quiere decir que había una misión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era esa misión del Hijo de Dios? El Hijo de Dios, amados hermanos, debía encarnarse en un hombre, ya que estaba destinado, así ellos, en un consenso trinitario, lo acordaron, en donde él iba a entregar su vida mortal al momento de encarnarse en una cruz. Iba a derramar toda su sangre para perdón de pecados. ¿Ustedes se han preguntado por qué el Señor Jesucristo no murió lapidado? Para los que no sabían, el Señor Jesucristo, y eso lo pueden leer en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, amados hermanos, los judíos, los fariseos, tenían la plena intención de asesinarlo. ¿Por qué? Porque él se hacía igual a Dios.
Él se hacía igual a Dios en el momento de decir que Él era el Hijo de Dios, como el Evangelio de Juan nos lo cuentan, todo el Evangelio. Hay muchísimas citas, este no es el tema, pero digamos que toco, solamente lo reseño, en donde nos muestra que algunos dicen es que Cristo nunca aceptó que Él fuera Dios. Eso es falso, eso no es verdad. Lean el Evangelio de Juan detenidamente y tranquilos y encontrarán por lo menos como mínimo más de 10 versículos en los que el Señor Jesucristo admite ser Dios. Por eso fue crucificado. Pero resulta que allá en el Antiguo Testamento, la manera en que la blasfemia era condenada era con la lapidación. Porque hablamos de la blasfemia, el que se hiciera igual a Dios. Eso en el Antiguo Testamento se le llamaba blasfemia. Entonces los sacerdotes y los fariseos de la época del Señor Jesús tenían la intención. Y dice que varias veces intentaron atrapar, coger al Señor Jesús, pero en algunas ocasiones Él se escapó o sucedía algo y no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Amados hermanos, Cristo debía morir como murió, en una cruz, en el madero. No podía morir de otra manera. ¿Por qué Cristo no murió cuando hicieron la persecución de los niños a los 2 años por Herodes? ¿Luego no hubiera sido lo mismo? Ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces pensamos de que y nos dicen es que Cristo murió de X o Y manera. Hay muchas personas que refutan que murió en una cruz. No, Cristo murió en una cruz. Derramó toda su sangre para perdón de pecados. La misión del Señor era esa, morir por nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo? Resucitando al tercer día de entre los muertos, venciendo la muerte misma. Oh aguijón, ¿dónde es? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice Pablo. Esa es la misión principal del Señor. Cristo consumó su obra redentora por nosotros. Esto es ¿para qué? Para nuestro beneficio, dice el teólogo Hernán Riderbos en su libro El pensamiento del apóstol Pablo. Entonces debemos entender que por medio de esa obra muchos, creyendo en Él, o en quién, en Cristo, han sido salvos, no en otro, no en Buda, no en Krishnamurti, no en toda esa cantidad, en Mahoma, Dios santo, hasta dónde llegamos por la idolatría. Es en Cristo que somos salvos, no hay otro, Él es el camino, la verdad y la vida. Porque han puesto su confianza en que es verdaderamente Él, el Hijo de Dios, quien se entregó por la humanidad, quien aún coexistiendo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así podemos decir con rigor a la verdad, como lo dice también Riverdos, que el envío del Hijo en el cumplimiento del tiempo por parte del Padre presupone su preexistencia con Dios. Que Dios tenía completo control, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en qué momento debía suceder cada evento. Y que Cristo siempre ha coexistido con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Cristo vino del Padre para entregarse por la humanidad y adoptarla como hijos. Miren, debemos tener mucho cuidado porque hay una secta que se llama los Jesús solos. Hay unos que dicen que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son el mismo ser. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Son un Dios en 3 personas diferentes. Porque muchos dicen que el Padre de una manera que ni siquiera saben cómo explicar,
intercambiaba posiciones con Jesucristo y con el Espíritu Santo, y que quien murió en la cruz fue el Padre. Llegan a ese absurdo de decir eso, pero ¿saben qué es más absurdo? Que hay personas que le creen. Y esto no es así. Cristo vino del Padre porque son un Dios. Lo que pasa es que nuestra cabeza nuestra mente no nos da para entenderlo. Pero Él se entregó por la humanidad y ahora nos adoptó como que, como hijos. Eso es lo que me dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando estaba profetizado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, perdonase, comprase a precio de sangre a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es un tema muy importante. Yo espero en algún momento que lo podamos tocar. Y es que nosotros, amados hermanos, si tú eres un creyente, tienes que estar muy feliz al igual que yo. ¿Sabes por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado. Y ese es el regalo más grande que podemos recibir, porque gracias a que somos ahora sus hijos adoptivos, es que podemos ser merecedores de la herencia y ser copartícipes con Cristo de la herencia que Él recibe y recibirá. La plenitud de nosotros estará completa con Cristo Jesús. ¿Mm? Al ser hijos, se puede estar seguro de que Dios ha dado también a su santo, ¿qué? A su Santo Espíritu, para habitar en los corazones de quien lo reciba. Si tú y yo queremos ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que haber primero nacido de nuevo, tenemos que haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y haberlo reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero no solo de palabra, amados hermanos. Es que decirlo es muy fácil. O recuerda cuando tú estabas en el mundo, qué tan fácil era decir una mentira. Pues así mismo nos pasa con este gran punto. Y es que decimos que somos hijos de Dios, pero nada demuestra eso. Seguimos siendo los mismos mentirosos, seguimos siendo los mismos idólatras, seguimos siendo los mismos soberbios, adúlteros, y de ahí para adelante todos los pecados que para qué los nombramos si ya los conocemos. Si no ha cambiado tu vida en nada desde que conociste al Señor Jesucristo, tú no has nacido de nuevo, tú no eres copartícipe de la bendición, tú no eres un hijo adoptivo del Señor. Y con esto lo que quiero y lo que quiere el Señor es que reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos y verdaderamente ahora seamos parte de su pueblo. ¿Mm? Para que Él ahora sí revele su verdad y para que ahora sí con plenitud podamos decir Abba Padre como hijos adoptivos. Abba no quiere decir papito, esa es una traducción mala. Abba quiere decir padre. Eso no quiere decir que no le podamos decir papito al Señor, no, sino que ahora podemos llamarlo Padre, como Él es nuestro Padre, porque somos sus hijos. ¿Vemos la misión tan especial del Señor Jesucristo? No era cualquier cosa. ¿Cualquiera la podía hacer? No, no. Entonces, debemos entender que tenemos una necesidad por el Hijo. El Hijo tenía una misión. Él ya, digamos, a decirlo de una manera clara, él ya lo tenía chuleado, ya sabía qué tenía que hacer. Y nosotros, todo esto se escucha muy bonito para los que de pronto dicen, no, tan chévere, tan bonito. Pero quede que tú reconozcas en tu corazón de la necesidad del Hijo. Debes reconocer la necesidad que tienes del Hijo. Uno de los ejemplos más claros, amados hermanos, de cómo la revelación especial es dada y cómo se comunica por medio de la obra de Cristo, lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo.
quien sin lugar a dudas, amados hermanos, evidenció la necesidad de dicha revelación. ¿Por qué? Porque es que hay una diferencia súper importante entre Saulo, el fariseo, y el apóstol Pablo. Eso es lo que me dice George Ladd cuando él dice que él evidenció ese cambio en la vida de Pablo, ¿sí? En su forma de entender a la persona de Jesús. Nosotros no podemos ver a Jesús de la misma manera que cuando estábamos en el mundo. Todo lo demás, la idea de salvación de Pablo, la ley, la vida cristiana, estaba determinado, amados hermanos, por entender la persona de Jesucristo. Pablo entendía que Cristo era el Hijo de Dios enviado para salvación a todos los hombres y que sin Él todos los esfuerzos del hombre por cumplir la ley serían en vano. Dice la Escritura y dice Pablo que él era fariseo de fariseos. Es como si nosotros dijéramos ahorita, yo era incrédulo de los incrédulos. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, nuestra vida cambió totalmente, ¿cierto? Entonces aparece algo que me parece precioso y hermoso respecto a la manera en que Dios se revela por medio de su Hijo, y es el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación claramente está dado por el Señor Jesucristo, pero para cada uno de nosotros. Es tan necesaria esta revelación especial dada por medio del Señor Jesucristo que sin Él no habría reconciliación entre Dios y los hombres. Eso es lo que me dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, ojo, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso que se perdió en el Edén, en el jardín del Edén, por medio del pecado de desobediencia de Adán y Eva, la única manera en que se podía resarcir todos sus efectos era por medio del Señor Jesucristo. Él nos reconcilió, estábamos en guerra con Dios. Ahora Él pagó el precio por esa guerra y ahora podemos, amados hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo. La reconciliación del hombre con Dios no era algo opcional, amados hermanos. Era algo que se debía dar, no por el hombre, sino porque este acto revelaría el carácter de Dios. ¿Cuál carácter? Su misericordia, que es lleno de gracia, de amor, enseñando que así como se recibe perdón, también se debe dar a quienes, a todos los demás. Pues Cristo reconcilió consigo a que el mundo, pero no tomó en cuenta sus pecados. Es lo que me dice 2 Corintios 5 del 18 al 20, miren. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, fíjense, miren, nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que si tú estás en guerra ahorita con alguien, reconcíliate con ese alguien en el nombre de Cristo Jesús. Si estás peleando con tu pareja, si estás peleando con tu papá, con tu mamá, con el que sea que estés peleando, reconcíliate. ¿Cómo lo hago? Bueno, pídele perdón primero a Dios. Y después, si tienes la posibilidad de ir donde la persona, hazlo, sin esperar nada, a cambio. Nada. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi enemigo, a mi prójimo? Preguntaron por allá los apóstoles al Señor. 70 veces. No, 70 veces 7, la cantidad de veces que sean. Ministerio de reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, fíjense, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio, hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no somos cualquiera. Tú no eres cualquiera para los ojos de Dios, no eres cualquiera. Eres alguien muy importante porque eres un embajador del Rey de Reyes. Algunos se mofan que son embajadores de un país, de un presidente. Aquí somos embajadores del Creador del universo.
¿Te parece poco? Gloria a Dios, por eso es que el que le pueda servir así sea limpiando baños, debe sentirse más que satisfecho. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vemos el ruego del apóstol Pablo porque nos reconciliemos, porque ya no haya más odio en nuestro corazón. Ahora los reconciliados debemos llevar a otros ese mismo ministerio, amados hermanos. Amados hermanos, el tiempo ha llegado. Eh, Creo que por hoy es más que suficiente. Nos queda el último punto para verlo en nuestra próxima enseñanza. Espero de todo corazón que hayan podido ser ministrados como el Señor lo hace cada vez que me permite a mí llevar estas enseñanzas. Lo hacemos de todo corazón porque de todo corazón del Señor viene. Le pido al Señor que este nuevo año sea de bendición, pero sobre todo bendición espiritual. Yo no quiero que seas rico, yo no quiero que seas famoso, yo no quiero que tengas muchas cosas, no, yo no quiero eso. Yo quiero que encuentres a Dios. Y si después de encontrar a Dios y de conocerlo, Él desea darte todo lo que Él quiera, pues gloria a Dios. Pero por amor a tu alma, deseo que lo conozcas a Él. Tú y todos los tuyos y tu familia. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, amado hermano y hermana. Que la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea llenando tu corazón y los de tu familia. Y con la ayuda de Dios, si lo permite y nos tiene con vida, nos veremos en una próxima ocasión, el próximo viernes, en esta misma hora, por este mismo medio. Que el Señor te guarde y te proteja.